Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para cualquier lugar en que nos estén escuchando a esta hora. Abrimos la palabra de Dios como de costumbre en San Mateo capítulo 9, versículo 36. Adelante, hermana Irma, por favor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su santa palabra. Dice, al ver a la multitud, a las multitudes, sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a su discípulo, la mies es mucha, pero los obreros poco. Rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Muchas gracias. Aquí vemos a Jesús mirando la multitud, mirando las personas. A veces cuando me voy para el centro de la ciudad de Ibagué, donde vivo, recorro la tercera, es una calle ancha, peatonal, y veo tanta gente, unos suben, otros bajan, unos compran, otros van de afán, otros venden, y veo ese poco de gente y yo digo, todos están buscando dinero. Aquí nadie está buscando otra cosa. Si usted va al centro, usted va a comprar algo o a vender algo, está haciendo una vuelta y todas esas cosas que hacemos es para buscar dinero. Y la palabra de Dios dice que si buscáramos a Dios como buscamos el oro y la plata, ¿qué diferencia habría en el mundo? Jesús ve las multitudes, las ve de un lado para otro y él ve algo diferente de lo que nosotros no vemos, de lo que los fariseos no veían. Los fariseos veían en las multitudes a gente pecadora que iba a ser condenada por sus pecados y ellos querían ver esa condenación y ver la salvación de ellos porque supuestamente eran los religiosos, eran los salvos, eran los privilegiados. Pero Jesús, al ver la multitud, los ve diferente. Ve en cada uno de ellos un candidato al reino de los cielos. Jesús miraba a la gente como queriéndole hacer el bien y un día la imaginaba en el reino celestial que Él nos ha preparado. Eso es lo que Dios ve en cada persona. Ve un futuro glorioso para un día llevarnos a donde Él vive y disfrutar con Él. Los fariseos los veían como paja que luego sería quemada en la segunda venida de Cristo. Pero Jesús no los mira de esa manera porque es un Padre amoroso, es un Padre lleno de misericordia, de piedad, y es un Padre que observa nuestro dolor y sufrimiento y espera un día recompensarnos. Nos mira con amor. El profeta dice que el Señor tiene pensamientos con nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Él quiere hacernos bien, quiere ayudarnos, quiere levantarnos, quiere animarnos, quiere llevarnos de la mano. Es un Dios bueno y misericordioso. Es maravilloso que Él se conmovía de compasión por el dolor del mundo. Se compadecía al ver los enfermos que sufrían. Le daba pesar ver la gente sufrir enfermedades y no habían buenos médicos. Y entonces él, sin ser médico, se ocupó de la medicina y de alguna manera se inventaba para sanarlos. A uno les untó saliva, a otro les untó barro. De alguna manera los sanó porque él tenía amor. Se conmovía de compasión al ver el sufrimiento de las personas. Por ejemplo, cuando vio a la viuda de Naín caminando, llorando detrás del cadáver de su único hijo. Sintió Jesús una necesidad irresistible de ir a volver esas lágrimas alegría. Y así lo hizo. Le dijo, para en el féretro.
y levantó la niña y se la entregó a su mamá. Levantó el joven y lo entregó a su mamá. Qué felicidad para ella. Su vida dependía de ese muchacho que era su único sustento y Dios le devuelve la vida. Qué gozo, qué felicidad. El Señor se compadecía de compasión por la gente que tiene hambre y sed. Y entonces los mandó a sentarse de grupos de 50 y de 100 y multiplicó los panes y los peces y a todos les dio comida. Él sentía dolor por nuestra necesidad humana y lo sigue sintiendo hoy porque es el mismo Dios. Pero sobre todo Jesús se compadecía y se conmovía de compasión por el desconcierto de la gente, porque la gente andaba de aquí para allá sin saber a dónde ir, dijo él, como ovejas que no tienen pastor. La religión de aquellos días no daba la solución que la gente necesitaba. Los fariseos, todos llenos de orgullo, de vanidad, llenos de prepotencia, sintiendo que eran santos, que eran un pueblo escogido y especial, al cual los demás no tenían derecho a ser como ellos. Habían impuesto cientos de leyes, cargas humanas sobre el evangelio, y entonces ofrecían a las personas una carga pesada encima antes que ofrecerles consuelo, salvación y libertad. Pero Cristo había venido a hacer una obra totalmente distinta. Él había venido a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a dar esperanza a los desesperados, a dar salud a los enfermos. Cristo había venido como la solución que el mundo necesita. Y eso es lo que hoy en día tú y yo estamos llamados a realizar. Tú y yo estamos llamados a llegar a una casa de tu tía, de tu sobrina, de tu abuela, de tu amigo, y estás llamado a ser bendición. Estás llamado a ir a ese hogar y darles nueva vida, nueva esperanza, porque llegas con las buenas nuevas del evangelio. Llegas con la esperanza de la fe, donde hay personas que dicen, no, perdimos, no pudimos hacer nada. Y ahí llegas tú y dices, no, 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 no todo está perdido. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, porque Dios quiere que tú seas bendición donde llegues. Dios quiere que tú seas una solución donde vayas. Pueda que no eres médico, pero donde hay un enfermo, tú llegas y dices, permítame, yo hago una oración por el enfermo. Y entonces le preguntas el nombre al enfermo, le coges de la mano y le dices, ten fe, el Señor te sanará. Y te arrodillas y oras por ese enfermo, le imponen las manos y le unges con aceite. Eso es lo que Dios ha mandado hacer. A veces los hermanos dicen, vamos a llamar al pastor para que unjan a este hermano que está enfermo. Y yo les digo, no tienen que llamar al pastor. Sean ustedes las pastoras y los pastores, donde quiera que estén. Los pastores somos muy poquitos. En cambio, ustedes son muchos. Entonces, donde quiera que vayan, usted actúe como el pastor de pastores, como actuaría Cristo Jesús. Y si hay un enfermo, dice, consíganme el aceite. Y lee Santiago capítulo 5 y les lee la promesa que la oración de fe sanará el enfermo. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Y usted se arrodilla e invoca a nuestro Padre y le dice, Señor, que se haga tu santa voluntad, que lo sanes, que lo cures, que le quites de esta enfermedad. No tienes que llamar al pastor, no tienes que llamar al anciano, hazlo tú. Tú eres el anciano, tú eres la anciana, tú eres la pastora, tú eres el pastor. Hazlo, hazlo en el nombre del Señor.
que no tienes que tener un título. El único título que necesitas es que eres bautizado, que vives el evangelio, que guardas los mandamientos y que eres una luz donde llegas, porque el Señor te ha colocado por luz, por sal. Somos la sal de la tierra. El Señor dijo que oráramos al Padre porque hay una cosecha. Dios veía en las multitudes una cosecha para llamarlas a la salvación. Pero el Señor reconoció algo muy importante. Cristo Jesús reconoció que se necesitan más obreros en la viña del Señor, que se necesitan más segadores. Y tú eres una segadora, tú eres una obrera, tú eres un obrero, un segador. Digámosle, Señor, como dijo Isaías, aquí estoy, envíame a mí, yo voy, yo lo hago. El trabajo que nadie quiere hacer, yo lo hago, Señor, yo lo hago. Solo tienes que estar consagrado al Señor, y Él te colocará las palabras. Él te dirá qué haces, qué dices, qué no dices. El Señor está necesitado de usarte como una vasija que recibe el Espíritu Santo, y luego por el poder del Espíritu Santo podremos orar y los enfermos sanarán. Podemos orar y los ciegos verán. Pero lo primero que tiene que haber es la fe en tu vida y la fe en la mía para creer que así será. Hermanas y hermanos, estamos en el fin del tiempo, en el tiempo del fin. Y esta obra no terminará con menos prodigios de la que comenzó. Y así como comenzó en Pentecostés, que el Espíritu Santo se derramó en gran extensión a todos los que estaban preparados, como lenguas de fuego, como fuego llegó a sus corazones. Así puede llegar a tu vida. Pero ¿cómo va a llegar a tu vida el Espíritu Santo si no lo estamos pidiendo en cada oración? En cada oración pidamos que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, que nos utilice, que nos use, que estamos dispuestos y preparados a dónde hay que ir, qué hay que hacer, con quién hay que hablar. Y el Señor lo hará posible. Porque prodigios, señales y milagros mayores veremos en el fin del mundo que al principio de la era cristiana, en la época del Pentecostés. Si la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, nuestra mera presencia donde lleguemos también nos podrán sanar. Apocalipsis capítulo 18 dice que otro ángel descendió del cielo y el mundo fue alumbrado con su gloria. Eso es el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a derramar. El Señor lo ha prometido. Ya vimos la primera cosecha, las primicias. Ahora veremos la verdadera cosecha. Ahora veremos el verdadero ungimiento del Espíritu Santo está por venir. Pero Él lo hará con los que estemos preparados. No dejemos de madrugar. Enseñemos a otros a hacerlo también, a separar un tiempo para el Señor, a pedir el derramamiento del Espíritu Santo, y el Señor reconoce que te necesita. El Señor no ha dicho que te va a ignorar. No, la obra la hará contigo, hermana Milena, contigo, hermano Carlos, contigo, Berly, contigo, Luz Estela, contigo, Julieta, con cada uno de nosotros el Señor lo hará, porque tú eres una segadora, tú eres un segador. Somos los instrumentos en las manos de Dios para llevar este bendito y santo evangelio. El Amén. Señor quiere que tú y yo sintamos el mismo amor por la multitud y veamos en cada persona, en cada familiar, un candidato al reino de los cielos. Que cuando hables con alguien, le digas al Espíritu Santo en tu mente: Señor, ¿cómo hago? Padre, ilumíname, ¿qué le digo? Ilumíname cómo cambio esta conversación. Estamos hablando aquí de duendes, de brujas, de asustos. Tengo que llevar la conversación a donde tú quieres que la lleve.
debo llevarla. Señor, ayúdame. El Señor te va a colocar la palabra clave para que se cambie el sentido de la conversación trivial y de repente aparezcas hablando del Hijo de Dios, del juicio, de la salvación. El Señor colocará algo que sea lo importante allí, pero hay que estar viendo en cada persona un candidato a la patria celestial. Cada familiar debe ir al cielo. Debemos ir con nuestra familia. Pero ¿cómo no la vamos a ganar si estamos iracundos, si somos groseros, si damos un mal testimonio, si no cerramos la boca cuando tenemos ira? Y por el contrario, hablamos palabras groseras y ofensivas. Nuestra familia lo sabe porque la familia nos conoce más que cualquier persona. Entonces hay que dar buen testimonio, hay que vivir este evangelio para que Dios nos pueda utilizar y nos ganemos la familia por nuestra mera conducta. La familia se gana con la mera conducta de vida. Así que lo importante en este texto es que el Señor reconoce que te necesita. Jesucristo, el Dios encarnado, dice, oremos a nuestro Padre para que Él envíe obreros a la viña, porque ya es tiempo de cegar, los campos están maduros. El Señor miraba al mundo como una cosecha y decía, hay mucha gente que va a venir al evangelio, no es sino ir y hablarle, no es sino tocarlos y caerán postrados a los pies de Dios. Esa mirada debe ser tu mirada. Esa intención de Cristo debe ser la tuya. Oremos a nuestro Padre. No que envíe obreros, no. Oremos diciéndole, envíeme a mí, yo voy. Utilíceme a mí, yo voy. Y el Señor hará grandes proezas contigo. El Espíritu Santo se derramará y habrá nuevos profetas. Y los viejos tendrán visiones, tendrán sueños, y los jóvenes tendrán visiones. Y levantaremos a enfermos de las camas solamente con nuestra presencia, solamente con orar. Pero lo primero es que tú y yo debemos creer en ese poder que se va a derramar y luego pedir ese poder y luego pedir que sea yo, que me envíe a mí, que yo soy ese representante de Cristo en la tierra. Y este mundo va a conocer el fuerte pregón a través de ti y a través de mí. Es lo que viene, es lo que estamos esperando. Y el Señor seguramente está retrasado, pero necesita obreros consagrados, entregados, que les importe primero que todo el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas las tenga por añadidura. No veas lo más importante tu trabajo, eso no es lo más importante. No es tu estudio lo más importante, no es tu pareja ni tus hijos lo más importante. Lo más importante es el reino de Dios y su justicia. Hay que pedir que venga ese reino, que venga mi vida, que yo lo viva, que yo muestre a Jesús con mi vida y que el Señor me utilice para ir a llevar esas buenas nuevas, para salvar a los enfermos, para hacer milagros. Dios nos utilizará para profetizar, si ese es el camino que tiene para nosotros. A cada uno de nosotros nos tiene un trabajo especial. Vayamos a la viña del Señor y trabajemos para su honra y su gloria. Dios te utilice, Dios me utilice, y seamos pastores donde estemos. Seamos los ungidos del Señor donde estemos. No llame al pastor para dar estudio bíblico, déle usted. No llame al pastor para orar por un enfermo, ore usted. Donde quiera que usted esté, sé un pastor, sé un siervo, sé un ungido de Dios. Y entonces nos multiplicaremos como la arena. Donde quiera que Dios tenga personas para cosechar, ahí hay un cristiano en el medio. Él lo puede hacer. No tiene que llamar a más nadie. Vivamos este evangelio y vivámoslo para honra y gloria de nuestro Padre. Un abrazo, un beso y Dios les bendiga en esta mañana.